Pues gracias a ustedes de la confianza, de la invitación, en un momento, pues eso, tan importante como decíamos antes, ¿no? Que estamos todos atravesando planetariamente. Y bueno, pues mientras nos podamos acompañar y ayudar unos a otros, pues encantado de poderlo hacer en la medida que ustedes lo deseen. Bueno, el tema no es fácil. Eh, Fortalezas y debilidades o mm, no sé cómo a lo mejor lo habéis concebido, lo habían concebido. Mi acento va a estar puesto más no tanto en lo exterior cuanto en lo interior, en lo que brota de nosotros. No tanto lo que, en estos momentos cómo nos está sacudiendo las circunstancias, que son muy específicas, tanto por la pandemia como por todo el brote social que tuvieron hace un año y está ahí todo abierto, cuanto algo que venga de más lejos y de más hondo, que es cada uno de nosotros, ¿no? Cuáles son nuestras zonas fuertes y nuestras zonas débiles. Por algo importantísimo, que a veces lo descuidamos porque lo damos por supuesto, pero nos equivocamos si lo damos demasiado por supuesto. Y es que solo podemos acceder a Dios y a los demás a través de nosotros mismos. Nadie nos puede sustituir en esta tarea. Hemos sido hechos, creados, para llegar a Dios y a los otros a través de lo que somos. Y por lo tanto es lo primero que hemos de atender, no de una forma narcisista y regresiva y autocentrada, que ahora vamos a ir viendo, a distinguir, sino porque es el punto de partida, el punto de partida desde el cual hacemos todas las cosas. Y, y un mundo que en parte se está quebrando justamente, parte de lo que estamos viviendo en esta crisis colectiva, tanto social, económica como sanitaria, es que una sociedad tan abocada hacia afuera se ha olvidado los elementos más importantes del adentro, sin poner en contradicción, evidentemente, lo exterior y lo interior. Lo contrario de la profundidad no es la exterioridad, sino la superficialidad. O sea, ir hacia adentro no significa desatenderlo de afuera, sino no quedarse en la superficie de toda la profundidad que tiene siempre la realidad completa. Y cuanto más adentro estamos de nosotros, más alcanzamos la profundidad ajena. Y cuanto más estamos en nuestra superficie, más chocamos con las superficies ajenas, ¿no? Y por lo tanto el grado de nuestro roce o el grado de nuestro choque con la realidad es signo de en qué lugar de nosotros mismos estamos, ¿no? Cuanto más adentro, más, curiosamente, más espaciosidad. Y cuanto más en nuestra epidermis, en nuestra superficie, más vamos rozando y chocando con todo, ¿no? Entonces, esta situación colectiva y eclesial y personal es sin dudas un kairos, un tiempo oportuno para ir hacia adentro. Y los tiempos oportunos nunca son fáciles, porque si lo fueran, seguiríamos distraídos. Hay un punto de exigencia y un punto de situación límite que hace que entonces podamos despertar, ¿no? Y ese es el tiempo y esa es la oportunidad que ojalá tanto personalmente nosotros como colectivamente la humanidad entera, podamos mirar con serenidad y honestidad nuestra propia verdad, porque es ese nuestro acceso al mundo. Mm, Se trata de poder mirarnos a nosotros mismos sin juicio, porque cuando juzgamos estamos condenando. Cuando nos condenamos, nos estamos limitando. Y además, cuando juzgamos y condenamos, no dejamos que emerja eso que estamos mirando, eso nos humilla o humilla a los demás. Entonces, eso se camufla, al camuflarse se desplaza y entonces es mucho más difícil de reconocer lo que se ha desplazado porque nuestra vergüenza, nuestro temor al juicio, a nuestro autojuicio, no permite que se manifieste, ¿no? Hemos de ir a nosotros con un grande amor, porque es el amor con el que hemos sido creados. Y solo con ese amor podemos ser recreados y mirarnos a nosotros mismos. Porque si no, esa mirada dura, endurecida, que además es también con la que acabamos mirando a los demás, no hace más que poner
etiquetas y condenas sobre las cosas en lugar de poder ir a su origen porque las reconocemos sin temor, sino justamente para poder ir a sanarlas, ¿no? Dicho todavía más profundamente, cada uno de nosotros es una forma Christi, una forma de Cristo, una forma irrepetible a través de la cual Dios se manifiesta en nosotros, en Jesús de Nazaret de una manera completa, porque ya ha terminado su proceso, pero Él es el primogénito, el primero entre los nacidos, para que cada uno de nosotros hagamos nuestro propio nacimiento. Justamente en estos días de Navidad es lo que estamos orando, digamos, ¿no? Y además en una progresiva desvelación que es desde el día de Navidad que, digamos, celebramos el nacimiento biológico de Jesús, pero la celebración de ayer, que era la Epifanía, donde en la Iglesia de Oriente, las iglesias ortodoxas lo celebran todavía con mayor solemnidad y mayor importancia porque consideran que el reconocimiento de la presencia divina en Jesús es más importante incluso que su nacimiento biológico. Ayer, para las iglesias orientales, fue la gran celebración de la Navidad, porque no basta con vivir las cosas, sino que hay que reconocerlas. Hay que descubrir su potencial epifánico, su manifestación divina que irradia en cada situación, pero que no es evidente esa irradiación, porque la inmediatez de nuestras solicitaciones, de las urgencias que resolver, como pudiera ser ese nacimiento de Jesús, la ansiedad de tener que lavar a la criatura recién nacida, las malas condiciones de ese nacimiento en un pesebre, pues no debieron dar el tiempo a María y José para acabar de saborear y de descubrir lo que estaba sucediendo, ¿no? Y por eso la Iglesia celebra que 15 días más tarde se produce un momento más profundo en eso acontecido a través de esos tres magos, estas tres personas sabias que vienen de lejos, y la lejanía significa el lento acercamiento a la profundidad de lo que vivimos. Venimos siempre de lejos, porque nos cuesta acercarnos al lugar original y en ese lugar original descubrir todo su potencial epifánico, toda la teofanía que en cada situación, si tenemos la apertura para recibirla, podríamos descubrir. Por lo tanto, de eso se trata, de ir a nuestro propio nacimiento, a ese nacimiento continuo que es la encarnación sin cesante que Dios sigue realizando en cada uno de nosotros, porque así es místicamente, de alguna manera, lo que es en profundidad la existencia humana, el progresivo conjuntamiento, unificación del cielo y la tierra, inaugurado en Jesús y prolongado en cada uno de nosotros. Bien, pues ante ese bebé tan frágil, nosotros también descubrimos nuestra propia vulnerabilidad y nuestra propia fragilidad. Y dicen los psicólogos que todos los seres humanos nacemos con una herida básica, que es la herida de la separación. El choque, el contraste, el trauma que supone para todos los seres humanos nacer es una herida que vamos curando a lo largo de toda nuestra vida. Los primeros 9 meses de nuestra existencia son un puro regalo, una pura receptividad en el seno de nuestra madre. Incluso no hay separación, no hay conciencia de separación entre nosotros y nuestra madre, y ahí todo se nos da, no hemos ni siquiera de respirar, todo se produce y de pronto, en un momento adecuado e inesperado, pero inesperado para nosotros, aunque adecuado para el feto, se nos arranca de allá y se nos corta el cordón umbilical, empezamos a llorar, nos empiezan a mover, no sabemos qué nos pasa, empezamos a tener sensaciones muy raras de todo tipo, de frío, de calor, de malas digestiones, de todo el trauma del nacimiento que lentamente vamos sanando a lo largo de la vida. Pero no solo el trauma físico del nacimiento, que lo es, sino también nuestras relaciones primarias con lo paternal, con lo paterno y lo materno. Hoy sabemos que incluso más que la leche materna, aunque evidentemente necesitamos el alimento biológico para vivir y para
crecer, es la mirada de la madre. Se ha experimentado en clínicas y en experimentos que se hicieron en los años 50, luego no se han dejado de hacer este tipo de experimentos con bebés, pero la diferencia que se producía en el desarrollo de una criatura alimentada y amamantada por los brazos de la propia madre a simplemente con un biberón dado a distancia en las horas que tenía hambre. Los desarrollos físicos, incluso físicos, del cuerpo son diferentes cuando se han dado de un modo o de otro. Eso está grabado en nuestras entrañas mucho más de lo que creemos. Y, como digo, existe un autor en concreto, se llama Michel Balin, que habla que todos nosotros tenemos una herida básica, una falta básica, que normalmente es o falta de mirada materna o falta de mirada paterna. Lo materno tiene relación con todo el movimiento, todo el impulso, de alguna manera instintivo y fusional, y la mirada paterna o la presencia paterna tiene que ver con la separación, es decir, con la ley, con los principios de lo que hay que hacer y con el deber, digamos, ¿no? Con el super yo, de alguna forma. Y entonces nuestro desarrollo de pequeños, confusamente sin saberlo, está entre dos extremos, digamos. Nuestro pequeño yo va creciendo a través de esta instancia paterna y materna. Lo paterno se convierte en la ley y lo materno se convierte en el amor incondicional. Y toda nuestra vida, de un modo u otro, es ir cómo gestionar, por un lado, el deseo insaciable que tenemos de fusión, con al mismo tiempo el inseparable movimiento de separación, es decir, de poner límites a las cosas, porque si no le ponemos límites, quedamos desbordados por nuestro propio deseo. Y tan inadecuado es el exceso de pulsión fusional como el exceso de pulsión legal, de separación, de interrupción de ese anhelo. Y según cómo nuestra vida se ha configurado en forma de ausencia de presencia materna y por lo tanto de un exceso de ley o una falta de ley y un exceso de movimiento fusional, donde tenemos que ir como compensando y dando forma a eso que cada día hemos de construir desde nosotros mismos. Poner palabra a esos movimientos internos que no son nada fáciles de percibir es fundamental en lo que estábamos diciendo antes de la apropiación de nosotros mismos, porque solo apropiados nos podemos desapropiar. Solo nos podemos entregar plenamente si sabemos lo que estamos entregando de nosotros mismos. Si no, mucho de nuestra acción puede ser a veces, ¿no?, una huida hacia adelante porque no tenemos suficiente como atención para darnos cuenta de en eso que estamos dando, a lo mejor de aquello mismo de lo que estamos huyendo. Y ahí hay toda una serie de elementos que no son fáciles de ir reconociendo y sin embargo ahí está también nuestra gran tarea. Reconocer en dónde hay fortaleza, dónde hay consistencia en nuestra acción, en nuestra entrega y dónde hay debilidades que al no ser reconocidas no nos permiten ser plenamente libres, que es a lo que estamos llamados. La verdad os hará libres y esa verdad empieza por nosotros mismos, por nuestra propia verdad. Si bien cada uno de nosotros tiene esa herida básica, que sería bueno, volveré sobre esto al final de todo cuando dé algunas pistas de trabajo, ¿no? Pero que sería bueno poder reconocer, ¿no?, cuál es esa herida que una y otra vez supura de mí mismo y que tiene diferentes manifestaciones, pero que si pudiera ir a la raíz de esa herida, muchos de mis comportamientos inadecuados podrían reconocerse, incluso resolverse, si pudiéramos identificar dónde está esa herida originaria, que es la fuente de todas nuestras debilidades, de todas nuestras faltas de libertades, de todas nuestras faltas de lucidez con nosotros mismos y, por lo tanto, con los demás. Porque de aquello que no somos conscientes, de aquellas necesidades que no somos conscientes,
dañamos también a los otros, porque imponemos a los demás una necesidad nuestra donde entonces todavía no hay alteridad. Lo que hay es la proyección de mi deseo sobre la otra persona o sobre la otra situación, y esa necesidad en la que estoy sumergido e implicado me impide ver que el otro o la otra persona, la otra situación, lo que haya que atender, se ha fundido con mi necesidad y por lo tanto necesita desprenderse justamente para que pueda haber alteridad. Voy a volver sobre esto, pero lo enuncio porque este núcleo es lo que hay que poder ir abriendo para identificar, como digo, sin juzgar, sino amando. Solo podemos comprender lo que amamos y solo lo que amamos verdaderamente lo comprendemos. Y eso pasa por nosotros mismos. Al mismo tiempo que hay esa zona originaria, esa herida primordial, esa herida básica, esa falta básica, esa carencia, digamos, existencial que nace de nuestra propia biografía y que podemos identificar recorriendo nuestras figuras, sobre todo paternas y o maternas. Junto con esto, también en cada uno de nosotros hay una fortaleza básica, ¿no? Un lugar incólume, un lugar sagrado, un lugar intocable, que tiene que ver con nuestra llamada primordial. Igual que tenemos una herida básica, también tenemos una llamada básica, una llamada esencial. Y todos podríamos retrotraernos a un momento de nuestra vida donde se dio esa experiencia fundante, tal como llaman los teólogos o los fenomenólogos de las religiones. Hay en el ser humano, en cada uno de nosotros, hay una experiencia fundante que puede ser o una muy puntual o un periodo de nuestra vida. A lo mejor no es una hora y un momento concreto que puede ser perfectamente identificable, pero en otros casos puede ser un periodo más prolongado en el tiempo, pero que es fundante. Es decir, que es el lugar desde donde mi vida posterior, mi ministerio, mi entrega, mi vocación se ha consolidado. Esa experiencia fundante que fue una anticipación de la plenitud que iría viviendo a lo largo de la vida, un momento de gozo, de claridad, de llamada, donde escuché por primera vez y con plena plenitud mi propio nombre, y eso me impulsó al seguimiento y a la entrega que estoy haciendo como sacerdote, como religioso, religiosa, las personas que nos estén escuchando, o como laicos también, ahí donde cada cual haya sentido una llamada y se haya entregado a esa vocación. Ese momento fundante contiene la totalidad de todo lo que viviríamos. Es una anticipación del final, pero luego hay que recorrer todo el camino. Lo propio de la experiencia fundante, que podemos reconocer perfectamente en un día y una hora, probablemente, o en un periodo, como estábamos comentando, no es una nostalgia del pasado, sino que es un memorial. Es lo mismo que celebramos en la Eucaristía, la memoria del acontecimiento de la Eucaristía celebrada en Jesús, que se actualiza en cada Eucaristía, es de alguna manera nuestro sacramento personal de encuentro con Dios, cuya memoria de aquello que sucedió se reactiva y se actualiza en el momento que nos remitimos a ella. No, como digo, una nostalgia de algo perdido, sino justamente como un momento que contenía un eterno presente que se dio en un preciso momento de nuestra vida, pero que contenía todo lo que luego hemos ido siendo, seguimos siendo. Por lo tanto, junto con la falta básica está también la experiencia fundante, que es nuestra fortaleza básica, mi fortaleza básica, cuyo olvido me pondría a la deriva y en cambio cuyo recuerdo y cuyo cultivo me enraiza en el don primordial que me fue concedido. Esto es muy importante porque justamente es lo que vamos a celebrar este domingo que viene con el bautismo de Jesús. El Jordán es la experiencia fundante de Jesús. Lo que primero los pastores, digamos, el día de Navidad, a su manera, y ayer con la Epifanía los Reyes Magos descubren en Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías encarnado, lo tendrá que descubrir Jesús mismo en su propia biografía y en su propia madurez en el bautismo del Jordán.
esos 30 años de crecimiento, esos 30 años de tanteo, esos 30 años de búsqueda de sí mismo, en una llamada que escuchaba pero que todavía no tenía claridad, porque como ser humano a Jesús no se le ahorró ni se le evitó el lento descubrimiento de cada paso aquello que estaba llamado a ser, eclosiona en ese momento teofánico del Jordán. Todo él se hace cuenco, todo él se hace apertura y entonces puede escuchar esas palabras que fundan y abren su identidad. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, en ti me complazco. Y de tal manera eso trastornó, para decirlo así, su comprensión de sí mismo, de tal manera le colmó, pero al mismo tiempo le desbordó, que necesitó 40 días en el desierto para comprender y saborear y profundizar e interiorizar lo que en ese momento se le dio en el Jordán. Tenemos asociado los 40 días a la cuaresma, a la prueba, a las tentaciones, pero eso es, evidentemente, es una parte de lo que sucedió, pero fundamentalmente yo creo que habría que entenderlo como se dice en Lucas, que el Espíritu le llevó al desierto para interiorizar esa experiencia que había tenido. Es por tanto una intimidad con Dios, una necesidad que él tiene para profundizar lo que acaba de recibir de una forma tan compacta en las aguas del Jordán. Y entonces las 3 tentaciones llamadas del desierto se pueden entender como 3 revelaciones. Son tentaciones en cuanto que son maneras desviadas de entender lo que significa ser hijo, pero es revelación porque le muestran cuál es el verdadero camino de lo que es ser hijo. Me voy a detener ahí porque eso nos va a dar, yo creo que mucha luz. La tentación del convertir las piedras en pan tiene que ver con el tener. Las tentaciones de ser admirado por una multitud a costa de someterse al diablo es las tentaciones del querer, y subirse al templo, al alero, al pináculo del templo para hacer ahí lo que le dé la gana, para decirlo así, tiene que ver con las tentaciones del poder. Estos se ha llamado que son las 3 líbidos: la del tener, la del querer y la del poder. La líbido es una energía substancial y ciega, pero primordial porque le va en juego la vida, que brota de nuestro subconsciente y que nos lleva a salir de nosotros mismos con una fuerza todavía en su momento, digamos, amorfa, no tiene forma. Todos necesitamos tener algo, necesitamos poder comer, necesitamos poder tener un vestido, tener una casa. El tener, perdón, es fundamental. El niño pequeñito, el bebé, cuando acaba de nacer, le acercas un dedillo y se agarra al dedo, ¿no? Se agarra al dedo porque necesita tener ese dedo, ¿no? O sea, hay como no somos capaces de sostenernos en el vacío, además nos moriríamos en el vacío. Por lo tanto, el tener es necesario porque es lo que nos alimenta, es lo que nos protege. Ahora bien, por tanto, ese líbido en el sentido de una fuerza muy poderosa, pero sin forma, que tiene la capacidad de construir o de destruir. Ahí está el punto de la libido. Es una fuerza ciega cuya forma le vamos a dar nosotros, y que solo en la medida en que somos conscientes de ese movimiento, esa pulsión que brota de nosotros, ese tener será de crecimiento, nos humanizará, o ese ese tener se puede convertir en todo lo contrario, en una despersonalización. El tener, el querer y el poder. El tener. ¿Cómo ese tener, ese querer y ese poder tiene relación con nuestra herida? Porque si nuestras heridas son sobre el querer, nuestra relación con el querer, con el tener, siempre será desordenada.
siempre querremos tener más para llenar un vacío que no sabemos de dónde viene, pero que procede de alguna carencia en nuestro pasado que hace que el recuerdo de esa carencia despierte en nosotros una ansiedad tal que queramos tener a toda costa porque no podemos soportar el vacío de esa carencia. Por lo tanto, no, poner nombre a qué movimientos tengo en mi tener que no me hacen libre, sino que me hacen esclavo de aquello mismo que tengo, se trata de poner un juicio a mis formas de tener, sino a comprender por qué tengo de esas maneras esas cosas que de faltarme me producen profunda ansiedad. Tener se refiere a la posesión de cosas, a lo mejor tenemos compulsiones de multiplicación de propiedades, pueden ser libros, pueden ser zapatos, pueden ser cualquier cosa, cosas incluso raras, pero que en donde se proyecta ese vacío. Cosas del orden de lo objetual. Pueden ser cosas del orden muy relacionadas con la comida, con el comer, todo el tema de la bulimia y de la anorexia, en sus grados más altos, pero sin que lleguen a ser patológicos. Todos tenemos movimientos abulímicos o anoréxicos que tienen que ver con carencias o saturaciones que no las podemos juzgar moralmente. No accedemos a nuestra raíz si le ponemos un tabú moral, porque entonces lo que hacemos es asustarnos, como decía, camuflarlo y desplazarlo hacia otro lugar. Eso necesita ser escuchado, necesita ser atendido, necesita ser reconocer a la criatura, el llanto de la criatura que se expresa a través de esa compulsión. Y cuando podemos acceder al llanto de nuestra propia criatura que se calma de una forma, digamos, sustitutiva, pero no resolutiva, en el sentido que eso no nos sana, nos calma la ansiedad, pero no sana nuestra ansiedad, el poder identificar eso es el principio de nuestra sanación, el principio de nuestra salvación. Cuando Jesús en la primera tentación tiene hambre, porque lleva 40 días sin comer, eso no es una tentación, es una experiencia de carencia. Lógicamente se siente con el estómago vacío, sea lo que sea el simbolismo de los 40 días, sea que realmente fueran 40 días o un símbolo de un tiempo importante de ayuno. El problema no es tener hambre, sino cómo resuelve el hambre que tiene. ¿Y cuál es la tentación? La tentación es utilizar un poder mágico, un poder excepcional, en este caso, digamos, sobrenatural, pero en su aplicación sería un poder mágico, de transformar las piedras en pan. Y Jesús se da cuenta que en esa mutación hay una trampa por dos razones. Primero, porque si en el instante en que siente el hambre no se permite escuchar el hambre que siente, sino que la quiere resolver compulsivamente, no vence su hambre, sino que su hambre le vence a él. Queda atrapado en la compulsión, en este caso es por necesidad, pero en otros casos no sería por necesidad, es decir, el acto reflejo y la reacción, no hay distancia. Y al no haber distancia y al haber cada vez menos distancia, que son las diferentes formas de adicción que podamos tener, esa falta de distancia es la falta de libertad. Y en esa falta de libertad hay alienación. O sea, hay disminución de nuestra capacidad de poder gestionar bien nuestra necesidad, no de una forma compulsiva y no de una forma ciega, sino de una forma realmente alimenticia y creativa y no adictiva. Por un lado. Y por otro, el problema de convertir las piedras en pan es que las piedras no son respetadas como piedras, las piedras no son para comer, las piedras están para construir, no para comer. Si nuestra hambre deforma las cosas y hacemos que las cosas dejen de ser lo que son para que se acomoden a mí mismo,
estamos alterando la realidad. Mi necesidad deforma la realidad en función de lo que yo necesito de ella. Y eso es un desorden grave del orden de las cosas. Y por lo tanto Jesús se da cuenta de que no, yo no puedo resolver mis necesidades deformando los objetos o a las personas en función de lo que necesito de ellos, sino que las piedras son piedras, el pan es pan, el agua es agua, cada cosa es lo que es, ¿no? Y solo respetando lo que son, entonces se pueden convertir en más, ¿no? Además, Jesús, que en aquel momento no hace ese milagro, esa mutación, sí la hará en el momento de la multiplicación de los panes, por dos razones. Primero, porque el milagro de la abundancia va a ser sobre los panes, no sobre piedras convertidas en panes, sino son pocos panes que se convierten en más pan, pocos peces que se convierten en más peces, pero siguen siendo pan y siguen siendo peces. Es decir, respecta la alteridad de las cosas en este caso. Pero además, no lo hace porque él tenga hambre, sino porque tienen hambre los demás. Allí sí hay alteridad. Y en esa alteridad, en esa escucha de la necesidad y del hambre de los otros, entonces él sí se entrega para que los demás colmen su hambre. Pero no porque él tenga hambre, sino porque los demás tienen hambre. Habiendo vencido la compulsión de su propia hambre, entonces puede estar atento al hambre de los demás. Cuando en la medida en que vamos siendo libres de nuestras propias necesidades, podemos atender las necesidades ajenas. Mientras estamos atrapados en nuestra necesidad, no nos damos cuenta de cuáles son las de los demás, porque la nuestra toma la totalidad de nuestro espacio emocional o de nuestro espacio activo o lo que fuere. Segunda tentación, segunda pulsión o líbido, la del querer. Se le muestra una multitud y el maligno, el diabolos, el que separa, el que escinde, le dice, toda esta gente te venerará si me adoras a mí. Todos sabemos lo halagador que es ser querido por los otros, ¿no? Lo halagador que es al acabar una buena homilía o una buena celebración, que te digan qué bien se ha explicado, padrecito, qué bien lo ha hecho, ¿no? Todos tenemos la satisfacción y lo esperamos de alguna manera que nos lo digan, ¿no? Bueno, eso tiene un elemento humano comprensible, ¿no? El problema está en estar de tal manera necesitado de ese halago que diga y haga las cosas para que me halaguen, ¿no? Y entonces ya no hay reino de Dios, solo hay el reino de mi necesidad pendiente de la satisfacción porque necesito que los demás me halaguen, pero no por un problema de vanidad o de orgullo, que esto de nuevo entramos en un juicio moral y entonces nos bloquea, sino porque en mí hay una necesidad de ser querido que de tal manera me puede hacerme ciego que condicione mi palabra y mi acción de manera que lo que busque es el reconocimiento porque en mí hay una herida de necesidad básica de ser amado y reconocido. ¿Cómo resuelve Jesús eso? Recordando lo que se le ha dicho en el Jordán. Tú eres mi hijo, en ti me complazco. Por lo que eres, no por lo que haces, no por lo que gustas o disgustas a los demás, sino por lo que es en lo más profundo de tu ser. Eso es lo que es amado. Y si te sientes amado así por mí, por el Padre, entonces podrás ser libre con los demás. Si no, estarás siempre pendiente de ese halago que si no lo tienes, pierdes en libertad pastoral, pierdes en libertad profética, pierdes en libertad, en libertad, en el fondo, de lucidez, ¿no? De poder decir las cosas más allá del gusto y del disgusto. Cosa que es muy difícil de hacer, ir más allá de lo que nos gusta y más allá de lo que nos disgusta. Y eso solo lo podemos hacer en la medida en que nuestro ser esté arraigado en esa experiencia fundante que nos dice, te amo por lo que eres, no por lo que haces. Ir de nuevo a nuestra experiencia fundante. Hay un episodio en los Evangelios
que expresa esta situación, ¿no? Es un día, está al principio de Marcos, cuando Jesús Marcos pone una jornada completa al principio del Evangelio para decir, esa es la pauta de Jesús evangelizador, que el seguidor de Jesús de alguna manera, ¿no? Está llamado a asumir, porque lo ve en 24 horas de una jornada que comienza en la sinagoga, donde Jesús hace una predicación que impacta a la gente por la fuerza de su palabra. No solo habla, sino que hace un exorcismo con su palabra, libera a un poseído, y entonces la gente que le escucha dice, caramba, no solo dice palabras sabias, sino que tal fuerza tiene su palabra que realiza lo que dice, ¿no? El dabar Yahvé. Jesús, que es palabra de Dios, hace que su palabra sea una realización, porque él mismo es eso. Al mediodía va a la casa de Pedro, donde sana a su suegra y está comiendo con la gente, y al final del día, que ya es el final del sábado, por lo tanto ya termina el descanso litúrgico, al final de ese mismo día se le llevan muchos enfermos porque han oído la sanación de la mañana, y Jesús sigue sanando y liberando a mucha gente en la casa de Pedro. Y dice el texto que al día siguiente, todavía en esas 24 horas que pauta el texto, muy de mañana se levantó a orar antes de que saliera el sol. Jesús, después de su actividad muy intensa y hasta frenética en esas 24 horas, podían parecerse a nuestras 24 horas actuales, de un domingo de nuestro ministerio. Se levanta a primera hora para recordar lo esencial, para tomar fortaleza de aquello que le nutre, ¿no? Que es ese encuentro con el Padre que le dice, sé siempre ese lugar donde yo me desbordo sobre ti, ¿no? Me aboco, me vierto sobre ti. Y entonces, mientras está orando, dice el texto, que Pedro llegó corriendo, casi enfadado, porque resulta que hay todo de gente que ha vuelto a la casa de él para que sigan habiendo milagros y sanaciones como el día anterior, y que hace ahí perdiendo el tiempo cuando está todo el mundo esperándole en casa, ¿no? A que siga haciendo milagros. Pedro nunca había sido tan famoso en su pueblo, digamos, ¿no? Nunca había congregado a tanta gente. ¿Cómo vamos a defraudar a mis vecinos? Además, los vecinos, que son tan importantes, ¿no? Y la respuesta sorprendente de Jesús es, no, Pedro, los tuyos ya han recibido el anuncio del reino. Ya saben que ellos también se pueden sanar a sí mismos si se escuchan en profundidad. Ese mensaje ya lo han recibido. Hemos de ir a otros pueblos de Galilea a predicar que el reino de Dios ya está entre nosotros. Y entonces podemos imaginar la frustración y la incomprensión de Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro todavía está necesitado del aprecio y del reconocimiento de sus vecinos. Y en cambio Jesús, cuya fortaleza es saberse hijo del único, ¿no?, del Padre, puede discernir la libertad de ir a otros lugares y, por tanto, ni crear dependencias ni hacernos dependientes de la gente que trata. Tema tan difícil también en nuestra relación pastoral. Qué difícil es no crear dependencias, porque esas dependencias de algún modo halagan nuestra necesidad de ser importantes, de ser significativos, de ser un punto de referencia, y eso de alguna manera halaga a nuestra necesidad de ser amados, y al mismo tiempo él no se hace dependiente de ellos, de manera que eso condicionaría su libertad. Porque está en el centro de su fortaleza, que es recordar su experiencia primigenia, tú eres mi hijo, simplemente y plenamente sé lo que eres, puede ser libre para otras formas de querer que generan dependencia en una u otra dirección, ¿no? Y la tercera libido es el poder. Mm, Todos necesitamos poder hacer cosas. El poder en sí es una fuerza, no tiene
Al contrario, es necesaria. Los animales, o sea, si no fuéramos poderosos, digamos, nos hubiéramos roto en la primera caída o asustado en el primer desencuentro. Es decir, hay una fortaleza que se requiere para ir pasando las diferentes dificultades. Se habla hoy en día del empoderamiento, ¿no? Las personas que están sometidas, o a las clases sociales que tienen voz, o a los sectores de la comunidad que no tienen palabra. El empoderamiento en el sentido positivo, claro que es necesario para la vida, ¿eh? Esa libido de poder hacer las cosas, esa capacitación es fundamental para vivir. Ahora bien, ¿dónde se deforma? ¿Dónde se excede? Cuando ese poder se ejerce a costa de someter. Cuando el poder que tenemos lo utilizamos para someter a otros, entonces eso se pervierte. Y eso está simbolizado en la tercera tentación, cuando Jesús es subido a lo alto del templo. Ese alto del templo simboliza el punto más elevado del edificio más importante, que es el templo de Jerusalén, de la ciudad más importante para los judíos, que es la ciudad de Jerusalén, por lo tanto, el centro del centro del centro, el colmo del autocentramiento, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, pues haz lo que te dé la gana, porque puedes hacer, porque se te ha dado plena potestad para hacer lo que quieras. Esa es la perversión del poder, ¿no? La perversión del cargo, la perversión del ministerio. Cuando utilizamos ese ejercicio de servicio en un poder que, por un lado, somete a los demás y por otro lado nos deja terriblemente solos. Y esa es la gran trampa del poder. Las personas que tienen más poder son las más solitarias. Y cuanto más solitarias, piensan que ejerciendo el poder van a tener más. El terrible y penoso espectáculo que está dando el señor Trump en estos momentos, ¿no? Es porque es un niño necesitado de reconocimiento que está utilizando su poder, creando todavía más confusión y más alteración, porque él mismo no sabe gestionar sus propias necesidades, ¿no? Su propia necesidad de ser él mismo a costa de forzarlo a que los demás reconozcan lo que es él. Eso ahora estamos en esta imagen tan patente y tan grotesca, pero que podemos reconocer en cualquier personaje excesivo de nuestra historia política, pero también eclesial y también nuestra personal, ¿no? También nuestra personal. Pero lo importante de todo ello es que no lo decimos para juzgar ni siquiera al señor Trump, sino para compadecerlo con inteligencia, para que él resuelva también sus propios problemas, digamos, y no necesite 70 millones de personas que le respalden, digamos, ¿no? Sino para que cada uno de nosotros pueda reconocer con lucidez de aquello que está necesitado, de aquella herida fundamental que todavía clama en un niño desvalido, porque en la medida que lo atendemos, en la misma medida nos vamos sanando. La conciencia sobre nosotros mismos tiene un doble elemento. Tiene un elemento inmanente y un elemento trascendente. El elemento trascendente de la conciencia consiste en algo increíble. Y es que ahí donde ponemos conciencia aparece realidad. Ahora mismo estamos escuchando esta charla. Y probablemente no nos estamos dando cuenta de que tenemos calor, si es que lo tenemos. Si ahora dejamos de escuchar esto y puedo percibir mi temperatura, la sensación que tengo, si es que tengo calor o el aire refrigerado o lo que fuere, desplazo mi atención a otra zona de mi cuerpo o de la misma realidad que estoy viviendo y de pronto eso que no existía, al desplazar mi atención, aparece. No es nada banal este ejercicio. O sea, la conciencia es co-creadora de realidad. Cuanto más conciencia tenemos de las cosas, más realidad se abre ante nosotros. La realidad está siempre disponible, pero necesita de nuestra conciencia para tener contacto con ella. Este es el elemento inmanente de la conciencia, en el sentido de que
depende de la atención que pongamos a cada cosa para que cada cosa aparezca o esté oculta. Lo mismo sucede con nosotros. Si vivimos una serie de acciones y de reacciones y de actitudes que no son conscientes, son ciegas, tienen poder sobre nosotros. En la medida en que las atendemos y las identificamos, aparecen ante nosotros y entonces se humanizan, se personalizan, pasan a formar parte de nosotros. Mientras son ciegas, son inconscientes, son automáticas, son ajenas a mí, ¿no? Y entonces no puedo tener ningún control sobre ellas. Y solo llego hasta el acto. El acto puede ser tan grotesco o tan inadecuado que entonces, bueno, llego por evidencia. Pero desde mí hasta el acto hay todo un recorrido ciego que solo si le pongo conciencia lo puedo iluminar, devolver a mí, recuperar la fuerza que hay ahí perdida y entonces sanarlo. Ese es el movimiento inmanente, que tiene que ver con la conciencia que le pongo a esa situación, a esa actitud, a ese gesto, a esa repetición, a esa compulsión, a lo que fuere. Pero el elemento trascendente de la conciencia es porque participa de la presencia infinita e inagotable de Dios mismo, que es la palabra que hace que todas las cosas sean, sin la cual nada de lo que existe podría existir y con la cual todas las cosas existen. Mi conciencia es participación de la conciencia de Jesús, de la conciencia de Cristo, de la conciencia del Espíritu, del Neuma. Cuanto más conciencia pongo a mi vida, más se va cristificando, más se va pneumatologizando, es decir, más se va epifanizando, en el sentido que decíamos del comienzo de esta charla, ¿no? Los reyes, al poner conciencia de que es el Hijo de Dios, permiten que se revele esa manifestación divina que hay en Jesús, ¿no? Los reyes han de ir hasta Belén, y esa es la conciencia inmanente, el movimiento de su ida al origen. Pero la conciencia trascendente es el refulgor de luz, digamos, que se produce por el hecho de reconocer lo que están viendo en Jesús. O sea, ese elemento trascendente, el elemento sanador, el elemento que convierte el aparente acto puramente psicológico, para decirlo así, en un acto profundamente teológico y espiritual, porque no se pueden separar ninguna de las dos cosas. Porque no hay nada humano que no esté llamado a ser divino, y no hay nada divino que no pase por ser humano, porque esa es justamente la condición de la encarnación que estos días de Navidad todavía estamos celebrando. Y si nosotros somos portadores de esta palabra, portadores de este mensaje, no somos nosotros a quienes primeramente hemos de atender para que todo lo que pase a través nuestro pueda ser lo más transparente y diafánico posible, en lugar de estar trabado en tantos grumos y heridas de nuestra propia biografía, porque no nos hemos dado el tiempo de darle nombre, de manera que puedan dejar de ser obstáculo y pueda fluir de nosotros lo máximo de limpio hacia los demás. Bueno, acabaría con dos cosas porque me imagino, Marcelo, que hay un momento de preguntas y ya creo que he consumido mi tiempo. Solo dos pequeñas observaciones o pautas. Diría, ¿qué espacios de libertad experimento en mí mismo? ¿En qué momentos y en qué situaciones me siento más libre para ser plenamente mí mismo, dándome cuenta de que cuando más soy yo mismo, más capaz soy también de reconocer al otro en su alteridad? Porque el estar bien en mí me permite reconocer al otro como otro y no confundirme en mi necesidad que tengo de él para absorberlo y completar lo que en mí está todavía inacabado. Es decir,
constatar en qué lugares, en qué momentos, en qué situaciones me siento más libre y cómo esa libertad tiene que ver también con el reconocimiento de la alteridad del otro y los otros en cuanto que otros y no en cuanto lo que necesito de ellos, que entonces de algún modo u otro los estoy desfigurando o ocultando. ¿Sí? Y la otra mirada hacia la sombra, ¿no? El conocimiento de nuestra sombra, poner nombre a nuestras sombras, no juzgarlas, ponerle nombre. ¿En qué lugares me siento menos libre, más repetitivo, más asustado, más autocentrado? O sea, mi propia ocupación me devora a mí mismo y entonces soy torpe en mis movimientos, torpe en mis reacciones, torpe en mis palabras, ¿no? Significa que ahí hay una herida fuerte, que hay que poder escuchar y solo, como digo, amándola, amando a ese niño herido, puedo acercarme sin asustarlo, es decir, sin juzgarlo. Hay una frase muy bella de un pensador que dice: la sombra es la luz bajo la forma del árbol que se interpone. Es decir, si veo una sombra, esa sombra está hablando de mí mismo. No es para asustarme de la sombra, sino para que mirando la forma que tiene la sombra, pueda reconocer el árbol que hace esa sombra. Y ese árbol soy yo, que por otro lado produce sombra porque le llega la luz, ¿no? O sea, todo es ocasión de conocimiento de uno mismo, no para un autocentramiento, sino justamente para liberar todo el potencial que está llamado a poderse ofrecer y entregar a los demás. Y acabo, Jesús, en la medida en que se remitía a su experiencia fundante del Jordán: tú eres mi hijo, en ti me complazco, hoy te he engendrado, ese centro sobre su centro que le descentraba porque le remitía a Dios Padre, es el mismo lugar que le permitía descentrarse hacia los demás. Y entonces podía ir hacia los otros, sanándolos y no juzgándolos. Y en cambio, cuando no vamos a nuestro centro, estamos tan colapsados por nuestro autocentramiento que entonces no vamos a los demás, porque no podemos ir con tanta carga hacia los otros. Muy bien. Le ofrecemos la palabra a quien quiera preguntar, opinar, etc. El padre Manuel Carmona escribe esto. 1 Corintios 13:12 es el proceso que nos propone el camino de reconocimiento de quienes somos ante el Padre. ¿Podría ser un poco la síntesis de la exposición? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que Pablo tiene una experiencia muy grande de autoconocimiento. Yo creo que y por eso habla con tanta claridad y con tanta lucidez a su gente, digamos, ¿no? Eh, hay algo bonito ya que se menciona a San Pablo, ¿no? O sea, la reacción que tiene Pablo ante el cristianismo, primero antes de su conversión, es el rechazo a una forma de comprender el judaísmo que a él le parece una claudicación, ¿no? Esa cierta relativización de la ley que da a entender el cristianismo o Cristo, le resulta una amenaza, porque hay algo a él, algo que le asusta, que es la capacidad de sentirse libre a sí mismo. No tiene la capacidad de ser libre. Y es lo que precisamente todo el tiempo cuando se produzca la conversión eh, insistirá Pablo, ¿no? Cristo nos libera de la ley para darnos la mirada del amor y solo el amor comprende, ¿no? Y entonces, pues sí, Pablo es un gran maestro porque él ha pasado justamente por el conocimiento de sí mismo.
Hola, una pregunta. Buenos días. Gracias, padre, por el tema muy interesante. Padre Francisco, perdón, primero usted y después le damos la palabra al padre Carlos Kopman, que también la pidió. Adelante, padre Francisco. Perdón, muchas gracias por el tema muy interesante. Veo que nos vamos adentrando en lo que es el tema del discernimiento. Entonces, si nos puede dar algún elemento como para que vayamos creciendo nosotros dentro de la actividad sacerdotal en un discernimiento de la acción de Dios, que no nos autocentremos en nosotros, en nuestras debilidades, sino que para el servicio. Y en esto, ¿qué lugar tienen el silencio y también la comunidad, la vida comunitaria? Porque tampoco puede ser como centrarse en uno solo, sino que también la comunidad, especialmente a veces comunidades de vida que ayudan mucho. Eso, muchas gracias. Gracias. Padre Carlos. Eso daría para una disertación completa, ¿eh? Pero no, a lo mejor ahora me estoy liando yo, comprometiéndome a algo que... No, quiero decir que no es fácil de hacer una respuesta que sea realmente válida y que le pueda satisfacer, digamos. Vamos a ver, yo diría, el silencio tiene un doble movimiento. Tiene movimiento hacia afuera, ¿sí? Podemos decir incluso un triple movimiento. Tiene un movimiento hacia Dios, hacia la fuente, hacia Dios Padre, o hacia Jesús, ¿no? O sea, el origen. Simplemente abrirnos, ¿no? Soltarnos y entregarnos puramente a la presencia de quien, ante el único en el que podemos estar plenamente abiertos y presentes. Esa es el primer movimiento del silencio. El segundo movimiento del silencio es lo que bulle en mí, todos los latidos, ¿no? Todos los roces, todos los ruidos, todo el polvo, todos los alaridos, todas las músicas, o sea, todo lo que se produce en mí, ¿no? Entonces hay una imagen que, si les sirve, ¿no? Cuando una jarra de agua está moviéndose, llevándose de un lado para otro, bueno, pues se agita, ¿no? Entonces en un momento determinado la detenemos. Hemos detenido la jarra, pero el agua que hay dentro de la jarra está un buen rato todavía batiendo las paredes, ¿no? Por eso el silencio no es tan fácil ni tan inmediato, porque aunque nosotros nos hemos quedado quietos, todo lo que se mueve dentro de nosotros no está quieto. Pero sí que hay una manera de resolver esa inquietud, y es mirarlo desde la jarra y no desde el agua. Si estamos dentro del agua, nos movemos con el agua. Si podemos estar en esa mirada serena que ve cómo el agua se mueve, entonces en ese movimiento empezamos a comprender cosas que mientras estamos en el interior de movimiento no las comprendemos, solo las padecemos. Ahí es donde empieza el discernimiento. Mientras estamos plenamente implicados en el movimiento, no puede haber discernimiento porque estamos demasiado cerca de eso que se mueve. Silenciarse es distanciarse y poder ver eso que se mueve dentro de mí. Y ahí es donde empieza la comprensión de las emociones, buen espíritu, mal espíritu, viene de mí, de dónde... Porque si estoy dentro de la emoción, no puedo darme cuenta en qué emoción estoy, porque estoy dentro de la misma ola, ¿no? Solo separándome puedo ver la dirección, y ahí es donde empieza el discernimiento. Y la tercera dimensión del silencio, pues son, claro, los demás, la realidad en la que me muevo, la mirada ya no sobre mis movimientos internos, sino ahí donde hay la solicitación, la herida, el grito, la necesidad, esa mirada sobre el mundo. Si esto además se hace en comunidad, es impresionante la fuerza que tiene la oración comunitaria, efectivamente. Y si la comunidad se reúne primero silenciándose, ¿no? Y estar, que se puede hacer a través de la palabra de Dios, pero una palabra breve, porque en un momento la palabra ya se ha oído, se deja sedimentar la palabra y entonces se comparte lo que a cada uno le produce esa palabra. Y lo que al principio son intervenciones yuxtapuestas, porque a uno le ha resonado una cosa, a otro le ha resonado otra, se hace como un segundo momento en donde después de habernos escuchado espontáneamente lo que cada cual lleva dentro, ¿qué me ha resonado de lo que han dicho los demás?
Y en esa segunda vuelta del compartir se produce como una sedimentación. Se van como concentrando las diferentes mociones de la comunidad y poco a poco se va destilando y al final como que todo se va concentrando en una frase, en una palabra, en un movimiento, y entonces eso produce una gran comunión comunitaria, una experiencia de Dios porque es el Señor que se manifiesta y una atención a lo que la comunidad está viviendo y que de algún modo u otro hay que resolver, ¿no? Por lo tanto, sí, eso se puede aplicar perfectamente en ámbito comunitario. Padre Carlos. Bueno, primero darle las gracias por toda la visión que da sobre el discernimiento comunitario, que refuerza mucho lo que tengo como experiencia también. Pero quería ir al punto de partida. Hablabas de la experiencia fundante y en mi experiencia, por lo menos, ha sido importantísimo que esa experiencia fundante tome yo también conciencia de que viene sobre una palabra primera que yo he tenido, que yo lo diría como que la palabra creadora de Dios en mí es decirme, sé tú, y no ningún otro. Y me parece muy importante eso porque en la medida en que yo no tomo bien conciencia de quién soy yo verdaderamente, tiendo, y en el momento de las tentaciones se va a notar, a ser un personaje, no la persona que soy. Eso me ha significado mucho trabajo, diría. Así que me cabe muy bien percibirlo también desde el lugar de las tentaciones que tú acabas de manifestar. Eso es más bien una resonancia. Una experiencia mía. Muchísimas gracias por compartirlo. Es decir, efectivamente, gracias por recordarlo, ¿no? Nuestra fortaleza es volver al lugar original de nuestra vocación. Y cuanto más estamos en la zozobra, más nos requiere ese momento inicial donde comenzó todo. Y cada vez que volvemos a la experiencia fundante, dejamos que todo recomience, efectivamente. Y entonces nos liberamos de las falsas compensaciones que son los personajes con los que vamos sustituyendo lo que no somos, efectivamente. Javier, leo un comentario en el chat. Usted habló hace un tiempo de, comillas, estar fuera porque no estamos dentro. ¿Nos da alguna pista para aprender a, comillas, entrar en nosotros? Bueno, sí, vamos a ver. O sea, siempre estamos fuera y dentro a la vez, en verdad. O sea, nosotros no nos podemos separar del mundo, estamos siempre en el mundo, incluso cuando vamos a un sitio a retirarnos, seguimos estando en ese lugar. Podemos estar orando en una capilla o en un monasterio y estar todavía muy fuera. O sea, el fuera o dentro no depende necesariamente ni de un espacio ni de una situación, aunque evidentemente hay situaciones que nos expulsan más, que nos requieren más hacia afuera y nos hace más difícil lo que es la clave de todo, que es estar dentro y fuera al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasaba con Jesús? O sea, ¿cuál era la fuerza transformadora de Jesús? Que por un lado estaba muy atento a lo que había, entre comillas, fuera suyo, y veía lo que nadie veía, y al mismo tiempo estaba muy dentro de sí mismo, muy conectado con el Padre, ¿no? Cuando a veces se habla, ¿no?, de una crítica a la mística de los ojos cerrados, entiendo lo que se puede criticar como que si ese cultivo del silencio nos fuera como una evasión. No, si es esto, es que no estamos orando de verdad. La verdadera oración no nos lleva nos lleva, al contrario, a abrir cada vez más los ojos. Pero es que si tenemos siempre los ojos abiertos, nos irritamos y acabamos teniendo conjuntivitis porque o sea, por la noche dormimos para que los párpados se bajen, se lacrimeen y la retina se humedezca y esté sana. Por lo tanto, ojos abiertos y ojos cerrados, las dos cosas a la vez. Cerrados hacia adentro y escuchar lo que está sucediendo en mí,
mientras al mismo tiempo estoy actuando hacia afuera. Esa doble escucha es la clave de una cada vez mayor finura, atención y ternura y lucidez ante lo que hay en torno a mí, y al mismo tiempo una escucha del propio latido, ¿no? Para que la respuesta que esté dando no esté condicionada o por el miedo, o por la vanidad, o por el que dirán, o por tantas cosas, sino que nazcan de ese lugar que es Dios, ¿no? Ese lugar que es comunión, ese lugar que es algo muy importante. San Ignacio consideraba que una persona entregada a la vida, al amor, al servicio a los demás, su estado ordinario debería ser la consolación. La consolación debería ser el estado ordinario de una persona que vive hacia los demás. Consolación no significa alegría estúpida e inconsciencia. Consolación es, pues, incluye el dolor y puede... O sea, la consolación no es una alegría inconsciente, pero sí que es la certeza de que no hay nada separado de Dios. Y si no hay nada que esté separado de Dios, lo de fuera y lo de adentro tampoco está separado. Lo que pasa es que hay que cultivar esa mirada integral, porque fácilmente la urgencia nos arrastra y entonces perdemos ese otro lado de las cosas, ¿no? No sé si con esto respondo a la pregunta, pero es para evitar la separación entre fuera y dentro, entre exterior e interior. Aunque evidentemente hay que cuidar ese espacio interior, por supuesto, que es lo que nos cuesta más. ¿Alguien más? Nos queda tiempo todavía para una pregunta más. Yo. Adelante. En primer lugar, muchas gracias por el momento. Para partir, me gustó mucho este análisis, digamos, de la vida interior, del propio yo, etcétera, etcétera. Pero si hablando de las heridas del pasado y las ansias de los 3 libros que explicó muy bien con el episodio en el desierto, la vida, digamos, de Jesús como humano, se me viene, bueno, y también el ser amado es la clave. El ser amado es la clave, ¿no es cierto? Se me viene en la memoria, digamos, un episodio del Evangelio sobre la estrecha relación entre Jesús y el discípulo Juan. ¿Ya? El texto dice que Juan fue como regalón, ¿no? Sí, al discípulo que Jesús más amaba. ¿Nos puede explicar un poco, digamos, este parte del Evangelio a la luz de lo que acaba de explicar sobre esta charla? Bien. A ver, esto está escrito está escrito en el mismo Evangelio de Juan, ¿no? Es el Evangelio de Juan que dice que el evangelista es el más amado, ¿no? Porque podríamos decir que la comunidad de Juan y Juan mismo, quien escribiera el Evangelio de Juan, sentía que había alcanzado un conocimiento profundo, muy profundo de Jesús. Y que esa profundidad en el conocimiento de Jesús se había producido por una intimidad entre ambos. El Evangelio de Juan es el último de los 4, ¿no? Y tiene una maduración teológica notable, incluso en algunos casos notablemente más alta en ciertos aspectos que los otros 3, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay como una conciencia de un conocimiento interno que se ha producido en Juan y en la comunidad juánica, que permite decir de Jesús cosas que los otros 3 evangelios no dicen. Y la razón de ese conocimiento interno es el amor que se ha producido, ¿eh? El vínculo de ese amor cognoscente y de ese conocimiento amoroso, ¿eh? que es lo que da. O sea, solo conocemos
en verdad cuando amamos en profundidad. Y cuando amamos en profundidad, conocemos en verdad. Ese es el conocimiento interno que se da con una finura muy especial en el Evangelio de Juan. Le respondo con un complemento. Al final del Evangelio, justamente, aparece Jesús que se encuentra con Pedro. Ha habido la pesca milagrosa, al final ya le ha resucitado. Y todo ha ido muy bien, pero Pedro tiene pendiente las 3 negaciones de la pasión, ¿no? Y Jesús, que conoce bien a Pedro y lo que ha pasado, con una delicadeza exquisita, sin hacer ningún juicio de lo que ha sucedido, le pregunta por 3 veces si le ama, para que le dé la ocasión en cada respuesta de cerrar las 3 negaciones que han sucedido, ¿eh? Sin ningún juicio, con la delicadeza del amor, le da la oportunidad a Pedro de restituir lo que Pedro no sabía cómo abordar, ¿no? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. 3 veces le permite entonces que restituya la herida. Esa mirada de comprensión sin juicio que hace Jesús a Pedro es lo que sana a Pedro de su herida. Y luego, entonces, Pedro le pregunta, ¿y sobre este qué hay? También va a vivir cuánto tiempo. Le pregunta sobre Pedro, ¿no? Sobre Juan al final del Evangelio, ¿no? Y dice, ¿y sobre él? ¿Qué va a ser de Juan, ¿no? ¿Qué pasa con Juan, ¿no? Y entonces Jesús le responde, tú ocúpate de lo tuyo y yo me ocuparé de lo suyo. O sea, que cada cual se ocupe de lo suyo. No nos comparemos, porque el amor que recibimos de Dios es único e intransferible. No hay error más grande que compararnos los unos a los otros, porque no tenemos ni idea del otro, si apenas tenemos idea de nosotros mismos. Entonces, el vínculo que se ha creado entre Pedro y Jesús, dice, no lo estropees preguntando qué pasa con Juan. Tú recibe el amor que te doy y mírate con mis ojos. No te mires con otros ojos. No te compares como yo amo a Juan. Yo te amo a ti por lo que eres y amo a Juan por lo que es Juan. No te líes, no te distraigas, ¿no? Bueno, no sé si con esto he respondido un poquillo a una muy buena pregunta.